Bueno, pues hola, me llamo Mónica y simplemente presentarme un poquito. Soy técnico en dietética y nutrición y también tengo otros conocimientos en cuanto a las técnicas orientales de medicina china, naturopatía y todas las terapias alternativas. Entonces mi enfoque en la alimentación aúna un poquito estos dos conceptos, tanto la parte que nosotros conocemos a nivel de Occidente y la parte que conocemos a nivel de Oriente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a explicar un poquito el índice general de lo que vamos a ver en la dieta. Voy a explicar los principios de la medicina china básicos para comprender la alimentación en el verano, cómo se basa la alimentación siguiendo estos principios. Los órganos más afectados van a ser el corazón y el intestino delgado durante el verano y vamos a ver cómo trabajar la alimentación o cómo prevenir determinados desequilibrios que podamos tener en esta época del año. Bueno, vamos a ver también la dieta en el verano a nivel de la dietética occidental y un poquito sobre el estilo de vida, la importancia del ejercicio y las plantas medicinales recomendadas. Bueno, pues seguimos, los principios de la medicina china y la naturaleza. Para comprender la alimentación siguiendo estos principios, tenemos que comprender que el origen de la medicina china tiene unos 5.000 años, es mucho más extensa que nuestra medicina, ¿no? Y corresponde no solamente a China, sino que ya estamos hablando de todo Oriente. Son principios básicos en relación con la naturaleza. Bueno, como anécdota, pero también como base de la alimentación, el emperador amarillo transmitió un tratado que se llamaba el Neichin, que tenía conceptos médicos que estaban destinados más a tratar o prevenir las enfermedades que digamos a tratar una enfermedad. Ya no era un tratado de enfermedades concretas como entendemos en la medicina occidental, de tal enfermedad, tal tratamiento, sino que se basaba también un poco en el tema preventivo y cómo vivir en armonía con nuestro propio cuerpo, con nuestro microcosmos, que sería nosotros mismos, y cómo vivir en armonía con el exterior, con el entorno, con el macrocosmos, ¿vale? Bueno, los principios básicos para vivir en armonía con la naturaleza, pues uno de ellos era la teoría de los 5 elementos. Tenemos que comprender básicamente la fuerza, el ki, lo que llaman en medicina china el ki o el chi o la energía, que es la fuerza vital. Son dos fuerzas opuestas que se atraen y se complementan. Estas dos fuerzas opuestas se llaman el yang, que es la fuerza de expansión, y el yin, que es la fuerza de contracción. Y son como los dos polos de un imán, ¿no? Son complementarios. Si vemos un imán, vemos que rápidamente están unidos y es difícil separarlos, ¿no? Entonces, esto es una de las bases de la medicina china que nos sirve para comprender después la alimentación. Si nos paramos a observar, estas dos fuerzas en realidad existen en nuestro propio cuerpo, por ejemplo en el propio latido del corazón, el movimiento sistólico de contracción para impulsar la sangre o de relajación diastólico, ¿no? Eso es una fuerza de yang y yin, y también lo podemos observar en la propia naturaleza, en el macrocosmos, en el movimiento de las olas, el avance y el retroceso, son fuerzas de expansión y contracción, ¿no? Eso como ejemplos, y hay muchas más cosas, ¿no? Bueno, esta teoría de los 5 elementos, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de los 5 elementos de la naturaleza. Hablamos del elemento madera, del elemento fuego, del elemento tierra, del metal, que estamos hablando de los minerales que hay en la tierra, y hablamos del elemento agua. Estos 5 elementos, lo que hace la medicina china es establecer relaciones. Estas relaciones siempre son, hay que decirlo, que no son absolutas, son relativas, pero en las que se basan para explicar la alimentación. Entonces, hay dos formas de relacionar estos 5 elementos de la naturaleza. Uno es el ciclo de generación o creación, que es siguiendo el movimiento como si fueran las agujas de un reloj. Quiere decir que un elemento va generando a otro. El elemento agua genera al elemento madera, el elemento madera crea o genera fuego, el fuego genera o crea tierra y la tierra genera metal. Nosotros hoy nos vamos a basar sobre todo en este elemento, el elemento fuego, porque es el que más predomina en verano y nos va a servir para explicar la alimentación, ¿vale? Entonces, una forma de explicarlo, hay muchas, pero una forma de explicarlo es teniendo en cuenta las bases de la agricultura.
Por ejemplo, si nosotros plantamos una semilla en la tierra en el invierno, plantamos la semilla, la regamos con el elemento agua. Cuando llega la primavera, esa planta va a ir creciendo, que sería la madera. Cuando va llegando el verano, de esa planta va a salir el fruto y va a ser el elemento fuego. O sea, el elemento fuego va a hacer que madure el fruto, que salga hacia afuera. Y cuando llega la época del final del verano, va a empezar la recogida o la cosecha. Esa cosecha corresponde al elemento tierra. Parte de ese fruto cae a la tierra, vuelve a la tierra y regenera la tierra. Otra parte recogida por el hombre o recogida por otros seres vivos que están en la naturaleza. Y por último, la tierra, bueno, pues de la tierra salen los metales y el metal corresponde al otoño, que sería la época en que se almacena esa cosecha. Bueno, eso es para comprender la relación de creación que existe de un elemento a otro, ¿vale? Existe otro tipo de relación. Bueno, hay que comprender también primero que la medicina china contempla 5 estaciones, que nosotros de alguna manera también intuitivamente lo hacemos, porque no estaría incluido este elemento. La madera es la primavera, el fuego es el verano y la tierra lo llaman la interestación, que es la época esta del final del verano, que todavía, bueno, no hace el calor de los meses de julio y agosto, pero tampoco hemos llegado al otoño. Incluyen esta etapa, ¿no?, que es la etapa del membrillo también, del membrillo, toda esa etapa del final del verano. Bueno, estos 5 elementos los atribuyen también a 5 órganos internos con sus vísceras correspondientes. El elemento madera lo asocian al hígado y vesícula biliar, el elemento fuego se asocia al corazón e intestino delgado, que es el que más vamos a ver hoy, el elemento tierra se asocia a bazo, páncreas, estómago, el elemento metal al pulmón, intestino grueso y el elemento agua, riñón, vejiga. Este es uno de los ciclos más fundamentales, que se llama el ciclo de generación madre-hijo, de cómo un elemento va creando a otro, ¿vale? Tenemos otra forma de relación, otra forma de relacionar estos 5 elementos, que se llama el ciclo de control. Este ciclo de control nos permite ver un poquito que para que un elemento no se expanda en exceso, por ejemplo, si nosotros tenemos un fuego en un bosque, necesitamos un elemento de control. Entonces, en la propia naturaleza existen elementos de control. En este caso sería el elemento agua. Son estas flechas que van hacia el interior formando la estrella, ¿vale? Entonces, el elemento agua controla el elemento fuego. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, en nuestro macrocosmos, en nuestro entorno de esa manera. El elemento madera controla la tierra, porque no es lo mismo un desierto que una tierra que haya plantas, que haya árboles. La tierra cambia por completo. El elemento metal corta la madera y el elemento tierra lógicamente controla el agua, pues lo vemos en el cauce de un río, ¿no?, cómo va conteniendo al agua. Esto mismo que aplicamos a la naturaleza se aplica al propio cuerpo, ¿vale? Luego tenemos que comprender también que nosotros entendemos el tiempo de una forma lineal. Es verdad que medimos los años, empieza un año, termina otro, empieza un año, termina otro, y lo medimos de una forma lineal. Pero en realidad la naturaleza no es así y la medición del tiempo que ocurre es circular. No podemos decir dónde empieza, dónde termina, es una continuidad, es un ciclo, ¿no? Estos cambios van a determinar también, son producidos por el clima y sobre todo producidos por la posición del sol. La medicina china siempre nos engloba en un macrocosmos, nunca nos deja aislados como un ser individual que tiene una enfermedad, le pasa esto y hay que solucionarla. Siempre nos incluye dentro de un entorno, ¿vale?, y que estamos interactuando. El verano, en la posición del sol, lógicamente, porque la Tierra va girando, nos va a transmitir más luz y más calor. El clima que va a haber siempre es calor, sequedad. Eso va a tener una influencia en el ser humano. Y esa influencia, el ser humano lo que va a intentar hacer es adaptarse e interrelacionarse con eso, ¿vale? Bueno, en el verano lógicamente el predominio es el calor y afecta sobre todo al corazón, al intestino delgado y a la circulación. Son el órgano y la víscera más afectados por el calor, ¿vale? Claro, si este órgano y esta víscera ya se encuentran en desequilibrio,
En desequilibrio no siempre significa que haya ya una enfermedad, simplemente que pueda haber esté más afectado, el corazón esté débil, haya cierta circulación débil, todo eso va a influir que en el verano estemos más afectados, ¿vale? Bueno, a nivel fisiológico comprendemos un poquito cómo funciona el corazón, para comprender también la alimentación. Tenemos estas 4 funciones básicas que las voy a desglosar un poquito, una por una. La primera es mantener el calor del cuerpo. Bueno, volvemos a lo mismo, estamos incluidos, nosotros somos animales de sangre caliente y estamos entre los mamíferos, las aves, intentamos mantener la temperatura de nuestro cuerpo constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos como los animales de sangre fría, por ejemplo un reptil, que si hace calor se adapta al calor, coge temperatura y si hace frío se enfría, ¿no? Al contrario, nosotros siempre intentamos mantener una temperatura constante. Esa temperatura constante intentamos que sea una media de 37 grados. Y es curioso porque todo el alimento que nosotros tomamos, la mayor parte es para intentar mantener esta temperatura del cuerpo constante, ¿vale? Y solo una pequeña parte es para mantener la masa corporal. Bueno, este calor del verano, lógicamente también va a aumentar el metabolismo, hay más movimiento, más actividad. El encargado siempre de mantener el calor corporal va a ser la sangre, ¿vale? Y más concretamente el corazón, que va a llenar los vasos sanguíneos y con sus pulsaciones pues va llenando de vida. Otra de las funciones que tiene el corazón es llevar las sustancias nutritivas. Por tanto, es una función tan importante como mantener el calor, ¿vale? Bueno, la otra función que tiene es el oxígeno. El corazón bombea unos 12.000 litros de sangre al día y vuelve al corazón, o sea, tiene una relación, en medicinas chinas se llama recalentador superior. El pulmón y el corazón están relacionados. Están relacionados en el sentido de que hay un intercambio con el exterior de oxígeno y CO2, que hace que lleguen a todas nuestras células y a todo nuestro organismo el oxígeno, que no tenemos que olvidar que es el primer alimento que tenemos, es el primer alimento de las células. Si no hay ese, ya pues el agua, sustancias nutritivas, ya nos olvidamos, ¿vale? Luego, otra cosa que es menos lo observamos menos, pero también influye en el tema emocional. Hay una interrelación entre el cerebro y los músculos, el sistema nervioso, el corazón y el pulmón. Lógicamente, la tasa y el ritmo de oxígeno que nosotros tenemos va a estar determinado por la forma que tenemos de respirar, si respiramos más tranquilamente, más pausadamente, más rápido, más lento, y por el estado mental y emocional que va a hacer también que ese ritmo respiratorio cambie, ¿vale? Una vez visto las funciones del corazón, también a nivel emocional, recordar eso que está demostrado, hay estudios que dicen que el estrés eleva nuestra tensión arterial, disminuye la capacidad de bombeo al miocardio, la soledad y los nervios, pues también está demostrado que constriñen nuestros vasos sanguíneos y eso hace que la sangre tenga menos espacio para pasar por el vaso y también eleve la tensión arterial, ¿no? Luego la ira, lógicamente, aumenta el gasto cardíaco porque se acelera el pulso y también eleva la tensión arterial. Bueno, tenemos que comprender un poquito la función, cómo funciona la presión de la sangre antes de comprender el concepto en medicina china. La presión de la sangre es simplemente la fuerza que la sangre ejerce cuando pasa por los vasos y que va a depender de la cantidad de sangre que tengamos, o sea, de su volumen, de la contracción del músculo cardíaco, la capacidad que tiene el corazón para contraerse y de la resistencia o oposición que opone el vaso, porque hay vasos o arterias que son más elásticas y hay otras que son, pues digamos, más rígidas, ¿no? Por el tipo de alimentación, por el estilo de vida. Bueno, la presión va a cambiar mucho con las pulsaciones del corazón y hay presiones que se consideran normales y son unos valores que ahora tampoco nos vamos a entretener en eso, ¿no? Pero hay unos valores que se consideran normales de presión y otros que nos indican que la presión ya va a estar más alta y otros que la presión va a estar más baja. Bueno, ¿qué ocurre dentro de la medicina china? Que siempre busca la armonía, o que se llama el Tao, o el Tao vital. Habíamos dicho que existía una armonía entre la fuerza vital, entre el Yang, las fuerzas de expansión y contracción, como un imán. También existe una armonía en la medicina china se llama entre la energía y nuestra sangre. Esa armonía significa que tiene que haber un equilibrio, que no puede predominar uno más que otro.
Según la medicina china, alrededor de los vasos sanguíneos nos circulan meridianos de energía paralelos que ayudan o impulsan a la sangre. El problema está en que si hay exceso de energía, porque estamos utilizando más energía de la que debemos, estamos impulsando demasiado a la sangre. Eso también es como, por ejemplo, si estamos llevando un caballo y le estamos llevando con un látigo, pudiendo llevarle simplemente con las riendas sueltas, y el caballo iría igual y llegaría a su destino de la misma forma. Sin embargo, imprimimos más energía. ¿Esto qué supone? A nivel de la medicina china, pues supone que vamos a gastar energía nuestra de reserva, porque no necesitaríamos para impulsar la sangre utilizar tanta energía. La energía de reserva se encuentra en la zona de los riñones y cápsulas suprarrenales. Se encuentra aquí, en esta zona, ¿vale? Es como un aljibe, como un pozo. Nosotros tenemos varias energías. Cuando nacemos, nuestros padres nos dejan una energía vital en el nacimiento, y luego la otra energía es la que nosotros obtenemos de nuestra respiración, de la forma en que respiramos y de la forma en que comemos. Esas tres energías están aquí como un aljibe o un pozo. Si nosotros lo que hacemos es utilizar, por ejemplo, esa energía de reserva. ¿Cómo agotamos esa energía de reserva? Por ejemplo, utilizando en nuestra alimentación dietas muy saladas. Siempre cuando me refiero a dietas muy saladas, me refiero no como una cosa ocasional, sino que tenemos un hábito instalado de hacer eso de una forma habitual. Siempre en la dietética tenemos que hablar de hábitos más que de cosas puntuales, ocasionales. Y dietas frías, que significa incluir, bueno, pues que incluimos muchas verduras, muchas frutas, pero no hay alimentos que proporcionen combustible o calorías al cuerpo, como podrían ser grasas o hidratos de carbono. Complejos como la pasta, el arroz, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de dieta provocaría un agotamiento de la energía de reserva y podría impulsar a que hubiera estos desequilibrios, ¿no? Luego también otras causas, pero que tampoco nos vamos a entretener ahora porque no son de la alimentación, ¿no? Bueno, si seguimos evolucionando, lógicamente, ¿qué ocurre si hay poco agua? Si hay poco agua tenemos dos cosas: que el agua no va a poder controlar al fuego, y que el agua, al haber poca, no vamos a poder regar la madera, no vamos a poder alimentar al siguiente elemento, que sería como su hijo. Como no puede alimentar a este elemento, se va a disparar la parte. Cada elemento, hemos dicho que existe en la naturaleza, nosotros mismos, tiene su parte yang y su parte yin. Si no puede el agua regar a la madera, la parte yang de la madera se dispara, ¿vale? Predomina sobre la parte yin. Se dice así en medicina china, el yang de hígado aumenta, y como consecuencia, si aumenta el yang de hígado, va a alimentar, porque tiene más carga, más energía, va a alimentar a su siguiente elemento, al elemento fuego, con lo cual se produce una plenitud o demasiada expansión o demasiada energía en la zona del corazón. Bueno, para intentar controlar, que luego lo vamos a ir viendo también más tranquilo, cómo controlar el tema del elemento madera, el yang de hígado. Bueno, en la dieta sería todo lo que excita este yang de hígado. Estamos hablando de alcohol y sobre todo de alimentos ácidos, ¿vale? Intentar que no predomine en la alimentación los alimentos ácidos que excitan el yang del hígado. Luego, a nivel de exterior, el clima. Nosotros, claro, el clima, el viento, dices, ¿cómo es posible que el viento me vaya a afectar al hígado? Bueno, esto no son conceptos generales que uno diga, esto me va a afectar a esto, sino que es un conjunto de factores, y el conjunto de factores es lo que hace que influya sobre el hígado. El clima, nosotros no estamos acostumbrados a considerar que un agente climatológico nos puede afectar, pero es real, ¿no? En todo caso, en Occidente consideramos más el frío o el calor nos afectan, pero el viento nos cuesta más. Sin embargo, es un agente climatológico que influencia también sobre nuestra salud, en este caso sobre el hígado y vesícula biliar. Luego, la competitividad quiere decir no que no seamos competitivos, sino que estemos sometidos en nuestro trabajo o nuestra vida a un estilo de vida que tengamos que estar permanentemente compitiendo. Por ejemplo, le digo en el trabajo, pero puede ser en la vida, que tengamos que estar en constante lucha con nuestro entorno. Eso va a provocar también que aumente este yang de hígado, va a aumentar el yang del corazón,
y nos va a producir a la larga ciertos desequilibrios a nivel del corazón, que primero serán desequilibrios y luego pueden llegar a ser patologías, pues, o hipertensión, cardialgias, todo lo que son problemas cardiovasculares. Bueno, el estrés, por supuesto, que está relacionado también. Luego, el tratamiento a nivel de la dietética. Primero, lógicamente, incluso de la dietética occidental, sería disminuir el peso, en el caso de que haya sobrepeso, ¿no? Y dietas bajas en sal, por lo que hemos dicho de no intentar agotar la energía de reserva que estaba en los riñones y que el agua es el que controla al corazón, ¿no? Luego, evitar alimentos excesivamente elaborados o adulterados o precocinados, porque todos estos llevan sal y azúcar. No quiere decir que no los tomemos, vivimos en una sociedad que nosotros consumimos alimentos que a lo mejor durarían 3 días y duran 3 meses. Entonces, lógicamente, para que esto suceda, si queremos vivir en esa sociedad, es a base de que haya conservantes. Lo único que tenemos que tener cuidado de controlar que nuestra alimentación no predomine ese tipo de dieta, no predomine solo alimentos ya prefabricados o precocinados, porque estos van a producir flemas que van a afectar, en este caso, al corazón. Flemas son como mucosidades o sustancias que el cuerpo no puede expulsar, ¿no? Y van a reducir lo que es la luz del vaso, con lo cual la sangre va a tener más dificultad para pasar y al final nos va a producir, pues eso, hipertensión o otras patologías cardiovasculares. El tabaco, ¿por qué? Porque el tabaco no es un alimento en general para el pulmón. El alimento del pulmón, el pulmón lo que intenta captar del exterior es oxígeno, no intenta captar CO2. Al contrario, intenta expulsar CO2 de cada una de nuestras células y de todo el cuerpo, ¿no? De todos nuestros órganos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el pulmón en la medicina china está aquí. Si ya disminuimos con el tabaco la energía del pulmón y encima tenemos un fuego muy alto, porque está muy expandido, el fuego encima va a atacar más al pulmón, con lo cual podemos incluso tener a la larga problemas también en el pulmón, ¿no? Bueno, luego beber alcohol, lo que hemos dicho, el alcohol en general excita lo que es la parte yang del hígado y volveríamos a lo mismo, que aumentaría el yang del corazón. La cafeína, ¿por qué? La cafeína en medicina china se considera un alimento amargo. En cada elemento le estimula un sabor. El elemento madera le estimula un sabor, al fuego otro y así, ¿vale? Al fuego le estimula los sabores amargos. Eso no es ni malo ni bueno. Bueno, hay que decir que la medicina china no habla de alimentación buena o mala, porque no existe ningún alimento bueno o malo, solo según nosotros estemos, el estilo de vida que llevemos o los desequilibrios que tengamos. Porque un alimento puede ser bueno, por ejemplo, para una persona hipotensa que está muy cansada, que yo qué sé, que se queda dormida y que está como aletargada y, en fin, la cafeína le puede ser estimulante tomarse un café, pero para una persona, por ejemplo, que tiene hipertensión, que es lo que estamos viendo ahora, sería negativo. O sea que no existen, esta alimentación es buena, esta alimentación es mala. Va a depender un poco de cada uno, ¿vale? Y del estilo de vida que llevemos. Entonces, el sabor amargo, como estimula y calienta, no es beneficioso en este caso. Luego, el ejercicio regular y el descanso adecuado beneficia, lógicamente, luego lo vemos un poco, y evitar el estrés y las situaciones tensas. ¿Cómo disminuimos esa plenitud del corazón, ese fuego ahí que está, que ya sentimos que nosotros tendemos, o no somos hipertensos, pero que ya tenemos una tendencia a lo cardiovascular? ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo lo prevenimos en nuestra vida? Bueno, tenemos que considerar, lo hemos dicho antes, que el elemento que alimenta al fuego es el elemento madera, que corresponde al hígado. Lógicamente, está ahí. Vale, que si un órgano está en desequilibrio, siempre lo vamos a ver cuando llegue la estación. Lógicamente, cuando llegue el verano, nos damos cuenta que si tenemos afectación cardiovascular lo vamos a notar más. ¿Cómo limpiamos el hígado? Bueno, a nivel de la dietética, primeramente podríamos simplemente eliminar en primavera todo lo que son alimentos fritos, químicos o procesados, alcohol y cafeína, ¿vale? Esa sería una de las claves. Luego, otra sería limpiar el hígado en primavera, antes de que llegue el verano, si tenemos patologías cardiovasculares. ¿Cómo lo limpiamos? Bueno, una es el ayuno, que vamos a ver ahora una forma, y otra es desintoxicarlo con líquidos y zumos. En general, no mezclar verduras y frutas, sobre todo si tenemos mala digestión, porque bueno, se producen fermentaciones, y simplemente haciendo algo muy sencillo como poner la fruta fuera de la comida
ya es suficiente, ya evitamos gases y flemas, no hace falta hacer nada especial más, ¿vale? Y luego evitar fritos, alimentos químicos, alcohol y otras drogas, que eso lo hemos dicho ya un poquito. Una forma de depurarse con la alimentación, sin hacer ningún ayuno ni nada, muy sencilla. Sería el primer día eliminar aditivos químicos y medicinas que no nos hayan recetado. Lo que nos hayan recetado, pues lógicamente hay que tomarlo, ¿no? Cafeína, alcohol y tabaco, estos conceptos. Después, el segundo día, a este primero le añadimos este punto. Eliminamos todo lo que son productos procesados o refinados, como harinas blancas, derivados, azúcares, bollerías y, en fin, dulces en general. El tercer día eliminamos carnes rojas. El cuarto, productos de granja, pollo y pavo. Si somos vegetarianos, aquí eliminamos la soja. El día 5 ya eliminamos frutos secos y legumbres. Y el día 6 eliminamos todo lo que son cereales y granos. Y ya comemos solo frutas, verduras al vapor, en forma de jugo, durante unos 3 días, ¿vale? Y luego lo que haríamos sería invertir este proceso. Nos viene a durar entre 15 y 20 días esta depuración. Es muy sencilla, pero es eficaz y nos prepara para lo que es la llegada del verano, sobre todo si nosotros tenemos ciertos desequilibrios. Si la persona está... Sí. Perdona, dice que van eliminando, ¿no? Vamos eliminando. Sí. Y cuando llega el sexto día, que ya han eliminado todas esas cosas, ¿qué hace? El sexto día lo que haces es eliminar ya el cereal y los granos y ya solo comes solo frutas y verduras al vapor en forma de jugo. Y eso lo puedes hacer de 1 a 3 días. Mantienes eso. Solo tomas estos alimentos ya. Frutas y verduras al vapor, ¿vale? Y luego empiezas ya cereal, grano... Exactamente. Empiezas a añadir otra vez hasta volver a tu alimentación normal. Lógicamente es una depuración porque nosotros siempre algún aditivo va a haber en la alimentación. Entonces esto consiste en concentrarse en no incluir nada que esté ya conservado, ninguna lata, nada, ¿vale? Que tenga aditivos. Es como una concentración en la alimentación para limpiar a través de la alimentación, ¿vale? Es una estructura muy sencillita, pero es eficaz. Luego otra forma es el semiayuno. El semiayuno consiste en prolongar, nosotros durante la noche estamos ayunando porque no tomamos ningún alimento. Consiste en ampliar ese ayuno un poquito más, o bien al desayuno o bien a la cena, sustituyéndolo por un preparado que seguro que muchos conocéis, pero bueno, si no lo conocen no importa, vamos. Es un preparado de sirope de arce, que es utilizar un vaso de sirope de arce, que es un producto que lo podéis encontrar en herboristerías, en muchos centros dietéticos, un vaso de zumo natural de limón y se lo echamos a 2 litros de agua mineral y le añadimos opcionalmente media cucharadita rasa de pimienta cayena y vamos tomando ese preparado o bien en el desayuno o bien en la cena de 2 a 4 vasos, siempre a pequeños sorbos para que nos vaya nutriendo, no tomarlo un vaso de agua, como si fuera un vaso de agua. Bueno, en general los líquidos hay que tomarlos a sorbos, pero tenemos tendencia a tomarlo rápido, ¿no? Entonces, esto tomarlo despacito, sería de 2 a 4 vasos en el desayuno, si lo queremos hacer en el desayuno. No desayunamos, solo tomamos este preparado. O de 2 a 4 vasos en la cena y no cenamos. O bien en el desayuno y la cena. Ya depende de la depuración, lo que queramos hacer al depurar, si mucho, si menos, ¿vale? Cada uno según su estilo de vida. Luego, este tipo de semiayuno está indicado precisamente en todo lo que es la plenitud desde el corazón. Nosotros nos observamos, nos autoobservamos, no tenemos ninguna patología de corazón, así que enfermedad que nos haya diagnosticado el médico, pero notamos, según lo que os he ido comentando antes, que ya tenemos desequilibrios. Entonces podemos hacer este tipo de depuraciones en primavera. Está indicado en todo lo que es el corazón en yang, cuando ya hay mucho fuego, en hipertensión, cardialgias, y luego en todo lo que es reuma y artritis, porque limpia las articulaciones de toxinas, ¿vale? Contraindicaciones, bueno, he puesto contraindicaciones en el ayuno completo. Ayuno completo no voy a indicar ninguno porque creo que es más recomendable siempre eso, hacerlo con un profesional o con alguien que lo conozca, nunca hacerlo solo y con una serie de conocimientos un poquito más amplios, porque estamos ya produciendo bastantes cambios en los niveles de glucosa o de azúcar que tenemos en sangre y eso produce picos a nivel físico y a nivel emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya de entrada pues no se recomiendan diabetes, depresiones profundas o alteraciones del sistema inmunológico, excepto en algunos casos.
y siempre eso mejor acompañado. El semiayuno, en cambio, lo podemos hacer de una forma más libre, ¿no? Más individualmente, y por eso lo he recomendado, ¿vale? El ayuno completo es mejor ya con un poquito más de conocimientos. Bueno, una cosa muy sencilla que se puede hacer para bajar esta plenitud del corazón es nivelar el hígado. Es simplemente una limpieza que se puede hacer una vez a la semana, que es 1 o 2 limones, el zumo de 1 o 2 limones, una cucharada sopera de aceite de oliva de primera presión en frío, mejor porque es de mejor calidad. Se añade estos dos a medio vaso de agua caliente y se mezcla. Y luego ya opcionalmente machacado, depende del estómago, esto también lo digo, 2 dientes de ajo o si no un trocito de jengibre, porque hay gente que tolera mejor el ajo y hay gente que peor, entonces como está en crudo, bueno, pues eso también un poco autoobservándonos vemos si eso nos va a sentar bien o no. Luego, para comprender la alimentación también en la medicina china, tenemos que comprender el terreno femenino y masculino. Y digo femenino y masculino porque generalmente se aplica el terreno femenino a la mujer y el terreno masculino al hombre. Pero no siempre es así, porque depende un poquito también del estilo de vida, de la personalidad que tiene la persona, que influye también mucho, y sobre todo también del estilo de vida que lleva. Bueno, el terreno, digamos, atribuyéndolo en principio el terreno masculino al hombre, los elementos que predominan en el hombre siempre son la madera y el fuego, que son los más yang. Y por lo tanto los sabores que el hombre tiene estimulados generalmente van a ser los sabores ácidos y amargos. Y la mujer, los sabores que va a tener más estimulados son los elementos más receptivos o más yin, que se dice, son el elemento tierra y el elemento agua, que son el dulce y el salado. Por tanto, en la dieta, cuando queremos fortalecer, siempre nos tenemos que ir al opuesto. La mujer siempre la va a fortalecer los alimentos ácidos y amargos, y al hombre siempre le va a fortalecer pues un poquito dulce, más lo salado. Esto no quiere decir que luego de repente no se incluyan los otros sabores en la alimentación, solamente es que lo utilizamos como un estímulo, cuando nosotros necesitamos estimular nuestra alimentación, ¿vale? Entonces, el elemento siempre a fortalecer es el opuesto, pero por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se ve claro. La mujer es tierra y agua, es dulce salado. Lógicamente la puede venir muy bien el sabor amargo. ¿El sabor amargo cuál es? Un café. Dices, bueno, pues a mí me viene bien, como soy mujer me viene bien un café, pero ahora tenemos el caso de que esa mujer ya tiene cierta hipertensión, que tiene taquicardias, que es muy nerviosa y que luego encima tiene un trabajo que es muy competitivo, su trabajo, y tiene que estar, bueno, pues ahí como en plena lucha, digamos. Y sale al descanso, yo no la recomendaría un café como estímulo, porque ella no necesita un café como estímulo, aunque pertenezca a este terreno generalmente. A eso me refiero, que tampoco hay que tomarlo de una forma radical, ¿vale? O sea, que depende un poquito de los casos. Simplemente estos sabores los podríamos utilizar para estimularnos si somos hombre o mujer, pero siempre conociéndonos, ¿vale? Bueno, seguimos un poco con el yang, todavía seguimos con la plenitud del corazón. Claro, el terreno masculino siempre va a ser más propenso al tema del corazón, porque hemos dicho que lo predomina el elemento madera y fuego, que son los elementos más yang, más expansivos, que se alteran con este tipo de patologías. ¿Qué significa las cardialgias en la medicina china? Bloqueo de energía aquí, en la zona del pecho y del corazón. Cuando notamos así como una opresión, como que nos duele el pecho, que no lo podemos todavía explicar y no podemos decir, bueno, es que a mí me va a dar un infarto porque me duele el pecho. No, a lo mejor simplemente empieza con un bloqueo de la energía. Pero ya empezamos a notar aquí como una molestia. O te dan un disgusto y te has dado un disgusto por una situación determinada y de repente notas aquí una opresión. Ya si es bloqueo de la sangre, ya estamos hablando que se destruye el tejido, el músculo, por ejemplo, del músculo cardíaco, porque se ha producido un infarto. Ahí ya estamos hablando de algo más profundo. Pero si no empieza así, como esas pequeñas molestias, ¿qué tendríamos que hacer, tanto si somos hombres como mujeres, si estamos en este caso, en cuanto a la alimentación, ¿no? Pues intentar que no haya tantos alimentos yang en nuestra comida. Los alimentos yang en nuestra comida siempre son los que nos dan combustible, lo que nos aportan calorías. Los que nos aportan calorías siempre son los hidratos de carbono, que se van a convertir en azúcares y nos aportan energía, y las grasas.
Estos alimentos no quiere decir eliminarlos, pero sí que habría que reducirlos. De hecho, la gente que suele tener patologías cardiovasculares está abusando de estos alimentos, ya está abusando de las grasas, está abusando de incluir a lo mejor pocos alimentos, pocas ensaladas, pocas frutas, pocas verduras. Si nos autoobservamos, lo vemos, o si lo vemos en los demás, podemos observar este tipo de... que ocurre, ¿vale? Que es así, ¿no? Que está ocurriendo en la alimentación. Luego, esto es un poco repetirlo, pero es así, los alimentos adulterados también en todas las patologías cardiovasculares. ¿Por qué? Porque no están dentro de la bioquímica humana. Nosotros nos podemos tragar un trozo de plástico. Si lo masticamos nos puede costar un poquito, un ratito, pero lo masticamos y nos lo tragamos. Y dices, bueno, efectivamente nos lo hemos tragado, pero ahora, ¿el cuerpo realmente puede asimilar ese trozo de plástico? Quiere decir, ¿puede pasar a las puertas o a las membranas de la célula? ¿Puede llegar a ser alimento celular? Pues no, porque no entra dentro de la bioquímica humana. Nuestro cuerpo no está preparado para eso. Entonces, la mayoría de los aditivos son sustancias que son extrañas, aditivos, conservantes. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo evidentemente las traga con el alimento, pero que no las va a asimilar. Lo que va a intentar en todo caso es expulsarlas. Y si no consigue expulsarlas, lo que va a ocurrir es que se vayan acumulando poquito a poco en el cuerpo en forma de flemas o mucosidades. Por eso es tan importante, ¿no? En este caso se acumularían en las arterias, provocando el estrechamiento de las arterias y la sangre va a pasar con más dificultad, las mucosidades cada vez se van a quedar más en las paredes y eso va provocando también desequilibrios. Luego, en general, las ingestas de comidas y bebidas muy frías, porque en medicina china se llama el recalentador medio, la zona del estómago, todo esto, ¿no? Porque es como una caldera de combustión, es como un puchero ahí que está a altas temperaturas, porque tenemos jugos pancreáticos, ácido clorhídrico que quema y eso está a altas temperaturas. Si nosotros de repente introducimos una bebida muy fría me refiero a hielo, granizados, lo que hacemos es que ese proceso se corte en cierta medida y eso produce mucosidades y flemas a la larga. Volvemos a lo mismo de antes, no quiere decir ocasional. Siempre en la alimentación tenemos que hablar de hábito. Un hábito de tomarnos un granizado de limón después de todas las comidas. Un hábito de tomar un helado siempre después de las comidas. No es el mejor momento. Si nos vamos a tomar un helado, pues mejor a media tarde o cuando ya ha pasado el proceso de la digestión. Esto siempre hablamos como hábitos que pueden influir o añadirse a todo lo anterior. Entonces hemos dicho que, claro, estas sustancias que no se degradan, que no se eliminan de flemas, van a pasar a sangre y el hígado es el que va a intentar por segunda vez, como un proceso de reciclaje por vía porta, se llama como una vía, una carretera que va hasta el hígado con todas esas sustancias y el hígado va a intentar pues eso, echar hacia afuera esas flemas de alguna manera. Por eso de ahí la importancia que hemos hablado de depurar el hígado en primavera, más si tenemos patologías cardiovasculares, ¿vale? También lógicamente si tenemos una emoción intensa y brusca, lo que hemos hablado antes, se concentra aquí, ¿no? Dices, ¡buah, me duele el pecho! Bueno, ya sabes lo que hay, sabes que hay algo a nivel de, se llama el maestro corazón, has tenido un bloqueo de energía en la zona del corazón. No quiere decir que te vaya a dar un infarto, pero lógicamente convendría ahí, pues, bueno, pues intentar darte un masaje, relajarte, ¿vale? Los factores emocionales que van a acelerar a la madera o impulsar a la madera, bueno, esto simplemente es el nombre en chino, pero da igual, simplemente es el exceso de competitividad. El exceso de competitividad, hombre, generalmente eso influye mucho, cada persona controla la competitividad de una manera. Hay gente que puede controlar este nivel de competitividad y hay gente que controla este. Lo importante es conocerse, pero luego también hay algo muy real, por ejemplo, los ejecutivos, que se sabe que hay estudios, pues personas que a las 3 de la mañana las despiertan porque van a tener una compra, una venta y están ahí nerviosos a ver si compran, a ver si venden, duermen 2 horas, les vuelven a despertar, en fin, esos son niveles de competitividad que se conoce, bueno, que hay estudios, pues la gente lógicamente le da un infarto, le da más si tienes ya cierto desequilibrio a nivel de corazón. Y luego, a nivel del fuego, sería el estudio de conocimiento. No quiere decir que no estudiemos, ni que no indaguemos, ni que no investiguemos, al contrario, pero quiere decir que tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida entre lo intelectual y lo físico y que no tenemos que dejarnos llevar solo por la parte intelectual, ¿no? Que hay más cosas
y que sobre todo, por ejemplo, en el verano, coincide que en el verano es la época que los estudiantes dejan de estudiar, es curioso, porque es la época del calor que se ve más afectado el corazón. Y luego, en general, el corazón corresponde al habla. El habla significa, el hablar por hablar en exceso agota también la energía del corazón o lo lleva hacia una plenitud, ¿vale? No quiere decir que no hablemos, ¿eh? A esto todo con... Bueno, si tenemos ahora la parte yin, que sería el contrario. Tenemos poco fuego, hay poco fuego en nuestro interior, ¿vale? En nuestro corazón. Tenemos al contrario, tensión baja, bien por falta de ejercicio, letargia, la mentalidad lenta, quiere decir como que nos cuesta pensar, falta de memoria, se nos olvidan las cosas, mala circulación, anemias. ¿Qué hablamos de una anemia? Que faltan glóbulos rojos en general. Los glóbulos rojos son pues, los camiones que transportan el oxígeno y las sustancias nutritivas. Si hay pocos camiones, hay menos transporte de oxígeno. Si hay menos oxígeno, ¿qué ocurre? Que estamos más cansados, nos cuesta más hacer las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente existen diferentes anemias dependiendo de las vitaminas y minerales que nos falten en nuestra dieta. Y bueno, eso se considera, si nos falta más hierro, B6 y cobre, o la macrocítica, que nos está faltando vitamina B12, ¿no? y vitamina B9, los folatos. En fin, la circulación también. Tenemos que considerar que corresponde al corazón en yin. Notamos los tobillos hinchados, circulación lenta. También puede ser que haya un exceso de ingestión de sal o excesivamente sobrecarga de líquidos. Todo estamos hablando de corazón en yin. Manos y pies frías, bien es débil circulación, que hay poco impulso en el corazón, o bien por el nerviosismo, lo hemos hablado también antes. El nerviosismo, ¿qué ocurre? Que constriñe los vasos sanguíneos, sobre todo en la zona de los tobillos y muñecas. Si se constriñe, bien puede ser por una respuesta de escape o de lucha ante un peligro potencial. Eso hace que las manos y los pies, estén fríos, ¿vale? Por tanto, la relajación es importante para la salud del corazón. Tanto tengamos mucho fuego como tengamos poco, necesitamos estar relajados, ¿vale? Bueno, el corazón se relaciona con su víscera, que es la más afectada en el verano, con el intestino delgado. ¿Qué quiere decir? Nosotros tomamos el alimento, lo masticamos, va por el esófago al estómago y ahora se relaciona con el intestino delgado porque realmente es el que va a asimilar esas sustancias nutritivas que se van, digamos, triturando. Tomamos el alimento, se va triturando, llega un momento en que son tan pequeñas que pueden pasar por las paredes del intestino y pasan a la corriente de la sangre, ¿vale? ¿Qué nos interesa? Que el intestino, de todo esto que nos interesa, que el intestino esté limpio, lo que hablábamos antes, libre de flemas y sustancias tóxicas, para que el alimento nutritivo circule a una velocidad adecuada, ni muy rápido, que llegaría al intestino grueso y lo eliminaríamos pues con un tipo diarreico, ¿no? O muy lento, que lo que harían sería que se acumularían mucosidades en las paredes intestinales. Bueno, la dieta y el corazón. Aquí ya entramos un poco a nivel de la dietética occidental. Esto simplemente lo conocemos porque nos suena, pero voy a recalcar alguna cosa. Lógicamente sabemos todos que si tenemos alguna patología cardiovascular conviene que controlemos ciertos alimentos, sobre todo por ejemplo colesterol, huevos, mariscos y vísceras. La víscera sobre todo porque tiene cantidad de grasa. Hay gente que le gusta comer vísceras, que come hígado, que come riñones, pero tienen gran cantidad de grasa. El verano no sería la mejor época para comer vísceras porque vamos a llevar el corazón a plenitud, sobre todo si hay patologías cardiovasculares. Y porque tienen, en general, tampoco son muy beneficiosas porque tienen gran cantidad de grasas saturadas y estas grasas saturadas, bueno, pues lo que van a hacer es que se van a acumular en forma de flemas por todo lo que hemos dicho antes. Luego, destacar los aceites recalentados. Tenemos costumbre en nuestra casa, en nuestra cocina, de recalentar el aceite. Eso es lógico, porque no hay que usar y tirar, hay que aprovechar un poquito el aceite. Más de 3 veces no conviene recalentar un aceite. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, el aceite de oliva mismo se obtiene por una presión mecánica del fruto. Pero cuando ya está recalentado a altas temperaturas, se va convirtiendo en tóxico. La primera vez no pasa nada, la segunda vez no pasa nada, ni la tercera vez. A partir de la tercera vez
ese aceite ya no nos aporta muchas sustancias nutritivas y nos aporta más bien toxinas, ¿vale? O sea que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo también, por ejemplo, si comemos siempre fuera, que los aceites suelen ser más recalentados o tal, hay que intentar cuidar eso porque muchas veces se nos escapa y ahí podemos estar introduciendo toxinas en nuestro cuerpo, ¿vale? Que se convierten después en flemas. Luego ya esto ya lo hemos dicho, alimentos procesados, refinados, tés y cafés en el caso que haya exceso de fuego, y en general en la dietética occidental se recomienda en verano comer muchas verduras y frutas, cereales integrales y pequeñas cantidades de carne magra, ave o pescado, e infusiones. Bueno, el ejercicio en general es beneficioso porque estamos hablando desde el punto de vista oriental también, y la medicina china siempre habla del estilo de vida. No podemos considerar la alimentación separada del resto de nuestra vida, ¿no? Hay que hablar un poquito más. Entonces, simplemente como conceptos muy básicos, pero nos ayudan a controlar el peso y reducen la tensión arterial. También disminuyen toxinas, porque a través de la sangre tenemos que tener en cuenta que estamos eliminando toxinas de la sangre, ¿no? A través de nuestra piel que está en contacto, ¿no? Luego proporciona más flujo a las zonas que hay una circulación restringida y mejora la capacidad de nuestros pulmones y el corazón. Luego también a nivel hormonal, que eso sí que lo sabemos todos, mejora nuestro estado de ánimo porque genera ciertas sustancias como las endorfinas, entre otros, que son, bueno, nos estimulan la relajación, ¿vale? Entonces, si hablamos de salud del corazón, tenemos que hablar también del ejercicio. Ahora hablamos un poco de la dietética oriental y vamos a hablar un poco si tenemos un corazón, por ejemplo, en yin. Hemos hablado, somos personas un poco hipotensas, con tendencia a la anemia, como cansadas, vale, todo eso. Entonces, ¿cómo estimulamos, con qué tipo de alimentos estimulamos el corazón? Bueno, todo lo que son verduras calientes como la mostaza, el berro, la coliflor, todas las familias de las coles, la berza, son alimentos que van a calentar, aunque son alimentos yin porque son verduras, calientan nuestro corazón. Luego la raíz de jengibre y el pimentón porque son limpiadores de la sangre y mejoran nuestra circulación. Es algo muy fácil de utilizar porque simplemente se trata de añadirlo a ciertas comidas. El jengibre en muchas culturas se utiliza como sustituto, vamos, no como sustituto, como nosotros utilizamos para hacer un macerado de ajo con perejil. Frecuentemente ellos lo utilizan para hacer cualquier macerado, pues machacando jengibre y añadiéndolo a la comida. Y bueno, el pimentón sabemos que es pimiento molido que tiene gran cantidad de vitamina C. El ginseng es muy yang. Es otra cosa que se puede utilizar si estamos en un corazón yin. Nos observamos y sabemos que estamos en un corazón yin, utilizándolo. Si queremos un reconstituyente rápido, durante 3 días no comemos ni frutas ni verduras porque son alimentos yin, y lo que intentamos es estimular lo más que podamos nuestro organismo, ¿no? Una persona que está muy cansada, asténica, incluso deprimida, le puede venir bien empezar a tomar el ginseng de esta manera. Luego, al contrario, tenemos un corazón yang, estamos en plenitud, estamos muy acelerados, salimos del trabajo en un descanso, nos notamos con taquicardia, hemos discutido con no sé quién, con el compañero, con la compañera, nos notamos en una situación de mucha tensión y nos duele aquí la zona del pecho. Pues ahí evidentemente estamos teniendo un exceso de fuego. En vez de tomarnos un café que es un sabor amargo que va a estimular el corazón más y nos va a acelerar más, pues hay mejor tomar algo yin, un zumo de fruta refrescante. Sobre todo en general los cítricos, como los limones o las naranjas, o una infusión con hielo, utilizarla en este caso refrigerado con hielo, así que aquí sí que vendría bien, de hierbas verdes como la menta, el hibisco, la manzanilla. Si te puedes hacer un preparo, sí, dime. Yo te quiero hacer una pregunta, porque yo por ejemplo tengo hipotensión, ¿no? Que sería más así. Y me pregunto, lo que hemos estado hablando antes de la limpieza de la vesícula y del hígado, ¿sería recomendable estando con teniendo hipotensión? Sí, en general siempre la limpieza viene bien, tanto el corazón yang como el corazón yin, porque lo que estamos eliminando a todas las arterias es de flemas y sustancias tóxicas, ¿vale? O sea que se puede aplicar tanto cuando estás en yang como estás en yin. Lo que pasa es que luego si estás en yin tendrías que aplicar más este tipo de alimentos, y si estás en yang, este tipo de alimentos, ¿vale? Pero la limpieza del hígado es general para todo lo que son el elemento fuego.
porque vas digamos, no solamente disminuyes el fuego, sino que eliminas toxinas de la sangre, depuras, es fundamental, ¿vale? Después, bueno, esto es un zumo cítrico y simplemente, lógicamente, el baño disminuye el fuego del corazón. Coincide que en verano es cuando nos damos los baños, si notamos que somos de mucho fuego, pues darnos un baño nos va a venir estupendamente, ¿vale? O nadar, o la natación. Bueno, ya terminamos terminamos con las plantas medicinales, las hierbas y el corazón. La borraja es una planta que no se conoce mucho, pero viene muy bien para el tema del corazón a nivel emocional, sobre todo cuando hay tristeza. Refuerza el corazón, aportándole alegría y ayuda a contrarrestar la melancolía o la tristeza. Se utiliza más a un nivel emocional y puede venir en verano si estamos como introvertidos o hacia adentro. Se puede tomar tanto en cápsulas de aceite como la planta, ¿vale? Luego el espino albar, que es ya cuando hay fallos en el corazón o para regular la tensión. Las personas que de repente tienen la tensión alta y luego de repente la tienen baja, es como que hay picos, ¿no? Sube y baja. Ahí puede venir muy bien el espino albar. Luego, generalmente, la raíz valeriana también favorece, sobre todo porque es calmante y sedante y, bueno, cuando el corazón está muy acelerado puede venir muy bien y ayudar al sueño. Y para la circulación tenemos el castaño de Indias y el ginkgo biloba, siempre y cuando está el corazón en yin. Quiere decir que si nosotros somos hipertensos, con taquicardias, pero tenemos falta de riego sanguíneo al cerebro, no utilizaría ginkgo biloba porque nos puede poner nerviosos, en fin. De hecho, hay gente que le pasa, que toma el ginkgo biloba y dice sí, es una planta circulatoria, pero luego la toma y no le sienta bien. En cambio, pues el ginkgo biloba sienta muy bien a las personas, por ejemplo, que tienen falta de memoria, cierto cansancio, mala circulación, ¿vale? Ahí sí viene bien el ginkgo biloba. Pero él tiene aceite y lo toma por la mañana y por la noche. Muy bien. ¿Viene bien eso? Sí, porque precisamente lo que lleva es como lleva sangre al cerebro. Entonces mejora los estados de memoria, mejora nuestra salud a nivel del cerebro muchísimo. ¿Qué mejor de tomarlo 2 veces o 3 veces? Ahí depende un poquito del caso, ¿no? Porque no sé si él se está tomando medicinas o medicamentos, o eso también hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, 2 veces, incluso 3 puede venir bien el ginkgo biloba, ¿eh? Es una planta que precisamente para el riego al cerebro, para todo lo que son problemas de memoria, es muy recomendable, ¿vale? O no tenemos problemas de memoria, pero como que estamos muy lentos, nos cuesta pensar, se nos olvidan las cosas, ¿no? Ahí va bien esa planta. Y ya como final, esto es un resumen, es como una especie de test, es muy simple, es muy más de imagen, pero nos sirve para saber si nuestro corazón está en equilibrio o cómo estamos nosotros. Llega el verano y bueno, tenemos ganas, no quiere decir que no trabajemos, que a veces me han dicho en la charla que hay que estarse divirtiendo y al sol y ala. No, pero bueno, que conviene darse esos espacios. Si nos damos esos espacios para el ejercicio, para el sol, para la diversión, hacemos ejercicios que nos permitan sudar, paseamos cerca del agua de la playa y la comida ligera, bueno, lo que hemos hablado, las frutas, las verduras más, cereales integrales, vale, estamos en equilibrio. Pero ahora, si de repente notamos que no nos apetece salir, que queremos estar todo el día en casa, que estamos en verano, estoy hablando, muy introvertidos hacia adentro y con excesiva seriedad, como que no queremos dar estos espacios de diversión puede que tengamos algún desequilibrio a nivel del corazón. Yo siempre hablo de desequilibrio, no hablo siempre de enfermedades. El desequilibrio puede ir acompañado de una enfermedad, lo que entendemos en Occidente, por la etiqueta de la enfermedad, tengo tal cosa o tengo tal otra. No, muchas veces en la medicina china hemos hablado que era preventiva, entonces habla siempre de la autoobservación de uno y de ver dónde estás, dónde te encuentras, tanto a nivel interior como tu alimentación, tu estilo de vida. Y si estamos comiendo en exceso, pues yo qué sé, unas alubias con chorizo, morcilla, tocino y a las 3 de la tarde a pleno sol. Pues ahí, si tendremos eso como un hábito, ahí no estamos también en desequilibrio para el corazón. Y en general un corazón débil, como la circulación, ¿vale? Que tiene insuficiencias,
Esto nos sirve como una especie de test para autoobservación, ¿vale? Esto sería, bueno, y con esto, pues nada, simplemente daros las gracias por compartir este rato aquí conmigo y si tenéis alguna pregunta, sí. Cuando hablabas de nivelar el hígado con uno o dos limones y una cucharada de aceite de oliva más agua mineral. Sí, en medio vasito de agua mineral caliente para que se disuelva bien, el zumo de 1 o 2 limones, una cucharada sopera de primera presión en frío de aceite de oliva de primera presión en frío y le puedes añadir, depende de tu organismo, ya termino, el ajo y 2 dientes de ajo o un trocito de jengibre, ¿vale? Pero eso, ¿cuánto tiempo? Eso lo puedes hacer una vez a la semana durante un mes. En ayunas, sí. Luego un desayuno, harías un poquito de ejercicio suave, pues bien caminar, de tai chi, de yoga, de lo que tú conozcas, y después un desayuno ligero a la media hora de fruta, ¿vale? Y eso lo puedes hacer una vez a la semana o 2 durante un mes, ¿vale? Sería una buena forma de limpieza. Es para nivelar, no para limpiar. Sí, es un nivelador, ¿vale? Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, daros las gracias por venir. Espero que os sirva en vuestra vida cotidiana, que hayáis podido conocer algo diferente o nuevo y si ya lo sabíais, pues bueno, por pasar este rato aquí, ¿vale? Pues gracias.